Gracias por venir, Gabriel. Un gusto tenerte. Buenas tardes. Bueno, pasamos de las palabras a las acciones hoy, definitivamente. Así es. Bueno, se adelantó que una de las consecuencias posibles de la decisión del presidente Trump era justamente este tipo de violencia. Lamentablemente ya lo estamos viendo en las calles. Es parte de una redefinición muy amplia de la política de los Estados Unidos en Medio Oriente, porque ceder en un punto que es tan importante para Palestina, para el pueblo palestino, sin obtener nada a cambio en la negociación hace tiempo congelada de paz entre Israel y Palestina, significa que se saca de la mesa un elemento que pudo haber sido usado para favorecer la paz. El presidente Obama y antes que él, el propio presidente George Bush hijo, el presidente Clinton, se habían negado a aplicar esta ley del Congreso en la que se amparó Trump para decidir este traslado, justamente planteando que para que los Estados Unidos pudieran seguir siendo lo que se denomina en términos diplomáticos un honest broker, digamos, alguien que puede facilitar una negociación, no se podía conceder a Israel el reconocimiento que establece una ley israelí de 1980 de que Jerusalén unida e indivisa es la capital del Estado de Israel. El tema es imaginarse qué puede pasar en tiempos venideros, porque también es difícil imaginarse que esto pueda circunscribirse, el conflicto, diga, solamente a Palestina y a Israel, o a los palestinos y a Israel. Evidentemente esto va a generar una convulsión en el mundo árabe, ¿no? Bueno, tenemos que dejar pasar algunos días para ver cómo se dan las cosas, porque obviamente el presidente Trump toma esta medida sorpresiva, unánimemente criticada y en primer lugar por los aliados de los Estados Unidos, empezando por los aliados más cercanos, como el Reino Unido, la Unión Europea, que se han disociado por completo y criticado esta medida, pero Trump no toma esta medida en el aire. Esta es una medida que el presidente Trump la toma en un momento en que hay una gran división en el mundo islámico, un realineamiento de fuerzas en la región del Golfo entre las monarquías absolutistas aliadas con los Estados Unidos e Irán, y la especulación que está claramente detrás de esta decisión del presidente Trump es que, dada la fuerte competencia que hay hoy entre Arabia Saudita y Teherán, dada esa división en el mundo islámico, esta decisión del presidente Trump tal vez no tenga mayor impacto, porque los palestinos están enormemente debilitados y porque no hay un frente islámico unido contra los Estados Unidos, sino que hay una durísima disputa entre la capital saudita y Teherán, que están peleando básicamente dos guerras de proximidad. Una en Yemen, que está provocando la hambruna más extraordinaria y atroz de nuestro tiempo, Siria, ¿no? y la guerra en Siria. Entonces, en ese contexto es claro que el presidente Trump está especulando con que el apoyo a los palestinos en el mundo árabe sea mucho más moderado y modesto de lo que podía haber sido en otro momento, y también es claro que después de la experiencia de la primavera árabe del 2011, de la fuerte respuesta contrarrevolucionaria en las monarquías del Golfo, Estados Unidos también cuenta con que pueda haber protestas de los pueblos en esas monarquías absolutistas, pero al mismo tiempo cuenta con que esas monarquías están dispuestas a reprimir esas protestas enérgicamente, de modo tal que esto que estamos viendo en estas horas no se generalice en todo el mundo árabe. Cuando decís reprimir enérgicamente, es reprimir enérgicamente. Absolutamente, en todo el sentido del término. En términos bélicos, digo, más o menos. Sí, en términos de ejercer toda la violencia que sea necesaria, que es lo que vimos en la represión de la oposición, sobre todo en Bahrein, que es una de las monarquías absolutistas del Golfo que apoyan a Estados Unidos, y como podemos ver en los Emiratos Árabes o en Arabia Saudita, que esos tres son los principales aliados en este momento de Estados Unidos. Entonces, claramente aquí hay una decisión que se toma respecto de Jerusalén, donde Estados Unidos está, en principio, contando
con que el enfrentamiento de las monarquías absolutistas árabes con Teherán sea tan fuerte que le dejen pasar esta medida que sin duda afecta a un pueblo árabe, en este caso el pueblo palestino. Él dijo, no sé si fanfarroneando, que iba a ir a Jerusalén. ¿Esto va a pasar dentro de poco tiempo o lo dijo para marcar la cancha de alguna manera? Bueno, así como yo decía que tenemos que dejar pasar las horas para ver cuál es la amplitud de la respuesta de aquellos sectores populares que se oponen a esta decisión, también hay que dejar pasar las horas para que el propio gobierno de los Estados Unidos aclare los pasos que piensa seguir. Inmediatamente después de la declaración de Trump planteó que reconocía a Jerusalén, pero al mismo tiempo planteó que era necesario avanzar con un proceso de paz y que el estatus definitivo de Jerusalén podía ser objeto de negociación, ¿no? Desde el punto de vista retórico, Trump no cerró la puerta a que una vez que haya un acuerdo de paz, el estatus de Jerusalén pueda cambiar. O sea, el argumento de Trump fue: yo estoy reconociendo una realidad de hecho que existe desde 1967, que ha sido condenada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero que sin duda es un hecho incontestable. Hoy Jerusalén, desde 1967, está efectivamente bajo el control de Israel. Y entonces, inmediatamente después de la declaración de Trump, el secretario de Estado Rex Tillerson dijo, bueno, trasladar la embajada nos puede llegar a tomar al menos 2 años. Ha habido otros funcionarios que han dicho, bueno, tal vez nos tome hasta 6. Esto hay que tomarlo, bueno, hay que tomarlo también como una estrategia también, ¿no? Esa estrategia, y además es eufemístico también, ¿no? Porque Estados Unidos tiene un consulado tan importante desde el punto de vista edilicio y de la cantidad de personal que tiene en Jerusalén, que si tuviera la voluntad efectivamente de poner en práctica mañana, lo hace en el día, porque lo único que necesita hacer es cambiar el cartel donde dice Consulado General de los Estados Unidos, poner embajada. Entonces, el hecho de que en estas horas todavía no lo haya hecho puede indicar que existe este juego, que puede ser un juego pensado, pero que también puede ser el juego de las propias contradicciones permanentes que hay dentro de la administración de los Estados Unidos, porque no podemos olvidar que el secretario de Estado, que ha hecho esta aclaración de que tal vez el traslado de la embajada no se haga de manera inmediata, hace una semana todos los diarios de los Estados Unidos lo daban por renunciado. Entonces hay efectivamente una serie, y desde ya, esto también es importante decirlo, la burocracia diplomática del Departamento de Estado le aconsejó fuertemente al presidente Trump no tomar esta medida. Así que esto también hay que tenerlo en cuenta para ver cómo evoluciona con el curso de las horas la posición de los Estados Unidos después de esta declaración fortísima que hace el presidente Trump. Sí, no, yo te quería preguntar, un poco respondiste recién, ¿cuánto hay, para hacer un análisis quizás de mediano plazo, no tan en el cortísimo plazo que es Trump presidente de Estados Unidos, cuánto hay del personaje Trump en esta decisión o cuánto hay de política norteamericana respecto de Israel? Yo creo que es mucho más fácil especular sobre las razones políticas domésticas dentro de los Estados Unidos para entender esta decisión que verlo en el contexto de una política exterior de los Estados Unidos que es efectivamente en estos momentos muy confusa y viene siendo confusa desde el inicio de la administración. Si lo pensamos en términos de la política doméstica dentro de los Estados Unidos, esta decisión que ocupa obviamente la primera plana de todos los diarios de los Estados Unidos es una decisión que el presidente Trump la toma cuando el círculo de la investigación sobre sus lazos con Rusia y la ayuda que el gobierno de Vladimir Putin le habría prestado durante la campaña electoral se cierran sobre él. Es decir, que esta declaración en términos de la política doméstica de los Estados Unidos permite que de un día para el otro los titulares dejen de anunciar que mañana el próximo que cae es el presidente Trump y se empiece a hablar de Jerusalén. Obviamente la amplitud que puedan tomar las protestas y la perduración que puedan tener puede hacer que sean muchos los días durante los cuales los titulares olviden o releguen a un segundo plano la investigación del fiscal especial Mueller, que afecta y que puede poner en riesgo el propio mandato
del presidente Trump y se hable de este y otro tema de política Desde aquí se internacional. ve todo muy lejos, seguramente mucha gente ahora en su casa, en la silla o en el sillón, debe decir, ¿y a nosotros qué? Todo esto. ¿Y a nosotros qué? Todo esto. Bueno, evidentemente para todo el mundo, todos los países del mundo tienen un interés material concreto en que haya la mayor cantidad de paz posible en todo el globo. Siendo el Medio Oriente una región que provee la mayor parte de los combustibles fósiles que se consumen en todo el mundo, cualquier turbulencia ahí provoca también, así sea en el corto plazo, turbulencias en los mercados del petróleo y en definitiva eso termina afectando a cualquier economía del mundo, porque todas las economías del mundo hoy, aunque estén evolucionando muchas en otra dirección, funcionan a petróleo. Entonces esa afectación evidentemente existe. Y por supuesto que también hay una tensión diplomática que esto genera. Es muy poco probable, vista la fuerte oposición de los principales aliados de Estados Unidos, que haya otros países que se vayan a alinear con esta posición. Pero por estas horas, Israel le está planteando a todos los países del mundo con los que tienen relaciones diplomáticas si piensan o no piensan seguir la línea del presidente Trump. Con lo cual, todas las diplomacias del mundo hoy están en tensión porque tienen que responder una pregunta que hasta ayer nadie se las hacía. Entonces, en ese sentido, también hay un desafío que está lanzado. La posición tradicional de Argentina es reconocer a Tel Aviv y allí está la embajada argentina. Argentina tiene relaciones diplomáticas con la Autoridad Nacional Palestina y tiene una embajada en Ramallah, la capital de la Autoridad Palestina, o sea que la posición argentina allí es muy clara. Pero por estas horas la tarea principal de la diplomacia israelí en todo el mundo es aprovechar esta circunstancia para al menos plantearle la pregunta a todos los países con los que tienen relaciones diplomáticas respecto de qué piensan hacer con su embajada. Ahora, retomando la pregunta de Guille, yo recuerdo que estaba esta discusión en el momento en que fue la elección con Hillary Clinton sobre cómo afectaba a cada uno de los presidentes su posible victoria, a Argentina en particular y a América Latina. Yo te pregunto si sigue siendo vigente este planteo, esta hipótesis que sostenía que como Hillary Clinton estaba mucho más concentrada en un nuevo ALCA, estaba mucho más concentrada en relaciones carnales nuevamente, como se tuvo con Clinton y Menem en la década de los 90, la derrota de Hillary y la victoria de Trump, de un Trump concentrado en una política más bélica, que no está solamente mirando a América Latina, sino que está mirando efectivamente a Medio Oriente, nos corría a los latinoamericanos del foco y nos salvamos por un tiempo. ¿Esto es así o no es así? Bueno, la verdad que yo no compartí en su momento cuando algunos analistas hicieron esa evaluación de la significación de la victoria de Trump, porque efectivamente Trump lo que está trayendo al mundo es inestabilidad, y eso es malo para cualquiera de los que compartimos este planeta, que es mucho más pequeño de lo que a veces pensamos. En segundo lugar, la autonomía relativa que ha ganado América Latina en los últimos años se debe en una parte a la orientación política de algunos gobiernos que hubo en la región, pero sobre todo se debe a que los recursos de defensa y diplomáticos de los Estados Unidos están muy absorbidos por conflictos que están muy lejos de nuestra región, conflictos que además continúan. Básicamente dos conflictos, el conflicto de Medio Oriente y el conflicto de Afganistán-Pakistán, que no ocupa las primeras planas de los diarios argentinos todos los días, pero que es un conflicto gravísimo, donde hay miles de tropas de los Estados Unidos y hay muertos en las calles todos los días. Entonces, ese hecho no cambió y no iba a cambiar automáticamente según fuera el resultado de las elecciones. Por otra parte, es cierto que la agenda de Hillary Clinton era una agenda mucho más abierta al libre comercio. Más comercial, además. Pero lo que está sucediendo en el mundo, la reacción contra el libre comercio es mucho más amplia. Lo vemos con el Brexit en el Reino Unido. Se acaba de firmar finalmente el acuerdo para la salida de la Unión Europea con una factura de 45.000 millones de euros que va a tener que pagar el Reino Unido. O sea, el contexto es un contexto que se ha vuelto desfavorable a la agenda del libre comercio. Y la propia Hillary, si hacemos el ejercicio contrafáctico de pensar que hubiera sucedido si hubiera ganado las elecciones, después de casi empatar la interna del Partido Demócrata con Bernie Sanders, que tenía una agenda muy escéptica respecto de los temas del libre comercio, con lo cual
de vuelta, es un ejercicio hipotético que nunca se va a verificar en la realidad, un gobierno de Hillary Clinton tal vez no hubiera podido ser tan abiertamente librecambista como el de Bill Clinton, en condiciones totalmente distintas en los 90, porque las condiciones en las que hubiera llegado Hillary Clinton también eran distintas. Gracias, Gabriel, por haber venido. Gracias a usted por la invitación. Un placer. Como ustedes ven, el mundo cambia, pero en honor a la verdad, el mundo siempre está cambiando.